Muy buenos días, iglesia. Muy buenos días también a todos los que están en casa, nos acompañan. Estoy viendo 37 personas que nos están viendo desde sus casas. Dios les bendiga y qué bueno poder reunirnos en la iglesia, ¿cierto que sí, hermanos? Qué bueno que poder alabar a nuestro Señor en comunión. Eso es diferente, ¿cierto que sí? Es mejor así. Entonces, qué bendición. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Amén. No sé cuántos de ustedes estaban esta mañana preguntando aquí, y las generaciones han cambiado, y ya los que tenemos somos mayores de 30 años, 32, 35, 40, 45. Hace 21 años salió una película, no sé si usted recuerda, se llamaba Matrix. Sí recuerda. ¿Cuántos la vieron? A ver, levanten la mano. Eso es, los que no la vieron, bueno, sí, no van a comprender un poco aquí lo que voy a decir. Si la pueden ver, véanla. Y recuerdo la película Matrix, pues fue una cosa increíble en el año que salió. Eso fue en el año 99, 2000, por allá salió esa película. Y aparte de los efectos audiovisuales, la idea que tenía la película era muy interesante. ¿Qué trataba la trama de la película? Era básicamente la historia de un muchacho, de un joven. Ese se llamaba Neo. Y ese muchacho tenía algunas habilidades, pero él estaba en un mundo dominado por la matriz. Y entonces un grupo de rebeldes lo buscó para que se saliera de esa de la Matrix, que lograra escaparse y vivir en la realidad, válgame la redundancia, real, en la vida real. ¿Sabes? Esa película es una metáfora de la vida del hombre. ¿Por qué es una metáfora de la vida del hombre? Porque el ser humano piensa y cree que vive correctamente. El ser humano cree que su vida está en la realidad y está convencido que la manera en que actúa, como piensa, como él gasta su tiempo es lo correcto. Pero no se da cuenta que hay algo, una Matrix, la Matrix, que lo gobierna, que lo domina, no se imagina. Y entonces ahí usted ve en la imagen, dice de Matrix, lo que implica el pecado, pero en la imagen original decía algo: libera tu mente, libera tu mente. Y esa era básicamente la idea de la película. Y sabes, digo yo y utilizo esta película como ilustración, y los que no se la han visto sería bueno que vieran, para que comprendieran esto. La vida espiritual del hombre es esto: es un control, está dominado y está manejado por algo que él no se imagina. Y quiero que le echemos una revisada a esto a la luz de las escrituras. Quiero que miremos cómo es que la Matrix gobierna y controla a los seres humanos. Así que vamos a leer aquí Efesios capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Y muy atento, acá dice la escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y yo utilizo esa película y el título La Matrix, lo utilizo acá como una ilustración. Ahora quiero que usted también se memorice lo que vamos a hablar esta noche y esta mañana, perdón, lo tenga claro, que usted pueda pensar, recordar qué es lo que dijo el pastor. Pero finalmente el título que más vamos a estar pensando es lo que dice ahí el subtítulo: lo que implica el pecado. ¿Qué es lo que implica el pecado? Bueno, ya te voy a dar el resumen de la enseñanza. Lo que implica el pecado es que estás bajo un poder, bajo un dominio. Eso es lo que implica el pecado. Vamos a verlo en detalle, así que quiero que te fijes en
4 cosas esta mañana, este día domingo. Bueno, hoy estamos ya 16 de mayo. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido, cierto? Creo que esas son las cosas que más digo acá cuando me paro, cómo pasa el tiempo de rápido, pero la verdad es que pasa rápido, ¿cierto? Demasiado rápido, cuando ya que 2021 y que la pandemia y que no sé qué, que ya se acabó, ya estamos en mayo, hermano. Ya en 15 días junio y se acabó el año, llegó diciembre y otra vez, tremendo. Pasa el tiempo muy rápido, demasiado rápido. Entonces, ¿qué es lo que implica el pecado? ¿Qué es lo que esto trae de fondo? ¿Cuál es el control o cuál es la matrix que está gobernando a las personas que no conocen a Cristo? Dice ahí el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En primer lugar, lo que implica el pecado es muerte. Si algo trae el pecado es muerte. Dice aquí el versículo: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros no podemos limitar la vida humana solamente al aspecto biológico. No, es que estamos vivos porque yo biológicamente estoy vivo. No, el ser humano es mucho más completo e integral y abarca lo biológico, pero también lo espiritual. Y cuando alguien vive en pecado, está muerto espiritualmente, aunque esté vivo biológicamente. Nosotros no podemos, y eso tú tienes que quitarte eso de la mente, de la cabeza, del corazón. No podemos limitar, reducir la vida del hombre solamente a ¿qué? A lo biológico, olvidándonos de lo espiritual. Porque Pablo, cuando está diciendo acá, y en realidad Dios finalmente dice: cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Delitos, algunos pueden pensar que son las acciones consumadas, y el pecado es la intención y la maldad del corazón. Finalmente, sea intención o sea acción consumada, es pecado. Eso está mal, no vamos a hacer esa distinción nosotros acá. Pero cuando alguien está en pecado, cuando alguien vive en pecado, cuando alguien comete pecado, está muerto espiritualmente. ¿Cuál es la diferencia que el ser humano, nosotros tenemos frente a los animales o frente a las plantas? Considere una planta, piense en una planta. Todos sabemos que las plantas están vivas, ¿cierto que sí? Pero la planta no tiene conciencia de sí misma. Usted nunca ha escuchado un poema de una planta diciendo: estoy triste y estoy sola y no me echaron agua hoy. No, usted no escucha un poema de una planta diciendo eso. Es que el sol no salió y por eso la fotosíntesis no se dio. Ninguna mata dice eso. Nosotros sí. Para nosotros sí hay algo más allá que simplemente estar vivos. Somos diferentes. Considere un animal. El animal, y usted ve a algunos perritos, usted como que cuando se va el amo, se pone como triste, ¿cierto que sí? Usted como que, sí. Yo recuerdo, Ana, mi hermana, tenía una perra Pug. ¿Sí saben? ¿Sí conocen esa raza, cierto? Que son como chatos y los ojos grandísimos. Y esa perrita, cuando Ana no estaba en la casa, pareciera que estaba triste. Estaba como, y uno como que le ve eso. Pero ese animal no tiene conciencia de lo que es bueno o de lo que es malo. Mire, usted puede comprobar eso fácilmente. Un león puede matar unos cachorros de otro, simplemente para poder él tener los suyos propios. Y uno dice: tan malo que es. No, un animal no es malo porque no tiene conciencia de lo que es bueno o de lo que es malo. Nosotros sí tenemos. Somos totalmente diferentes. Hay un nivel mayor en el ser humano. Por eso no podemos reducir la vida solamente al aspecto biológico. Y Pablo está diciendo acá: cuando estaban muertos en delitos y pecados. Y la evidencia de que hay muerte espiritual es el pecado. El síntoma de que algo no está vivo a nivel espiritual es el pecado. El ser humano a lo largo de la historia ha pasado primero de ser lo máximo de las criaturas, después ser igual a las criaturas, y finalmente ha pasado a ser menor que las criaturas. Todo porque se ha reducido esto a un aspecto biológico. Pero tú y yo no podemos olvidar que esto no es solamente algo biológico. Estoy vivo porque como respiro y hay procesos que se dan en el organismo. No,
Eso no es verdadera vida. Recuerda que nosotros estamos en el pecado, el mundo está en una Matrix. ¿Y qué dice esa Matrix? Que la vida se puede vivir sin preocuparse por lo espiritual. Eso es lo que está diciendo y es lo que trata de decirle a las personas, que no tienen que preocuparse por lo que dice la Biblia o por lo que dice Dios, o por vivir bien o por vivir mal, que eso no tiene ninguna razón de ser. Están queriendo llevar a los humanos, llevarnos a nosotros a vivir como animales. Biológicamente estamos vivos, pero sin ninguna concepción de lo que es bueno o de lo que es malo. Y todavía es más sutil el engaño, porque te dice, bueno, está bien, preocúpese por lo que es bueno, por lo que es malo, pero yo le voy a enseñar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y lo que implica el pecado, tú tienes que tenerlo en cuenta, es muerte. Muerte espiritual. Por eso, querido hermano, por eso tú que estás en casa viéndonos, nosotros debemos luchar contra el pecado, porque eso es un síntoma y una evidencia ¿de qué? De muerte espiritual. Los cristianos hemos sido vivificados. Recuerde, hemos estudiado acá que Dios nos escogió en Cristo y Cristo nos dio vida, y con Él, bueno, hemos adquirido una mayor cantidad de bendiciones. Sí, aleluya. Pero cada vez que tú cedes a un pecado, estás matando esa vida. Amén. Ahora, sigamos adelante, avancemos. ¿Cómo se evidencia que nosotros, bueno, recuerde que el pecado es evidencia de muerte espiritual, pero ¿será que hay algo más? ¿Qué más implica el pecado? Bueno, sigue diciendo el versículo 1, la segunda parte dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Lo segundo que implica el pecado es que estamos bajo un imperio. Escuche esto. Primero, implica que muerte. Lo segundo es que estamos bajo un imperio. ¿Cómo así bajo un imperio? ¿De qué está hablando, pastor? ¿Qué es lo que está aquí usted diciendo? Dice ahí en el versículo: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y eso, corriente de este mundo y potestad del aire, nos deja a nosotros entender que hay algo, un sistema, un imperio, que es el que está organizando y guardando y cuidando que los seres humanos permanezcan ahí. En la película esa de Matrix que le contaba yo, en algún momento le dicen a este muchacho Neo, todavía no es el momento de mostrar, ¿no? Eso es para ellos allá. Pero le dicen a este muchacho que hay algo más profundo y hay una realidad, y él se despierta y se da cuenta que todos los seres humanos están como animales en cultivo. Los tienen en sitios como jaulitas ahí, cuidándolos, los tienen en un líquido ahí, los alimentan por líquidos y les meten todo por la cabeza, y etcétera, etcétera. Si ellos tienen sensaciones, son sensaciones inducidas mentalmente. Si ellos se alimentan y dicen qué tan rico esto, esos sabores y esas sensaciones son inducidas por medio del cerebro. Y mire, esto tiene un sentido. ¿Sabía usted que el dolor y las experiencias sensoriales en realidad son interpretadas por el cerebro? ¿Sabía usted eso? Así que el dolor en realidad es una interpretación cerebral. Por eso algunas técnicas de meditación y yo no sé qué cuentos dicen que si usted logra concentrarse y sacar su mente de no sé qué, puede andar por encima de un poco de brasas o de clavos. ¿Sí ha visto esa gente que hace eso? Porque ellos entienden que el dolor y comprenden que el dolor en realidad es una manifestación del sistema nervioso. Usted mismo también ha escuchado que hay gente que sufrió un accidente y no siente una pierna o algo, y le pueden pegar, quemarse y no siente dolor. Y uno dice, o sea que el dolor es como una ilusión. Uno podría pensar, ¿el dolor es real?
porque si es algo que mi cerebro me está diciendo, porque si no puedo sentirlo, y mire cómo es eso. Y entonces si el dolor no es real, pues las sensaciones, los olores, inclusive lo que toco es una interpretación cerebral, dice ahí. Y todo eso es lo que la Matrix hace, colocar esas sensaciones. Bueno, hay un sistema que opera en la humanidad, que no te tiene conectado acá del cerebro, pero sí tiene un poder, y es el sistema del mundo, dice acá, en los cuales, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y esa palabra potestad es el imperio del aire. Y sabes, hay un sistema en este mundo, y ese sistema busca establecer un modelo y una forma de pensamiento y de conducta en los seres humanos, normalizar ciertas cosas. Por ejemplo, el hedonismo. El hedonismo es la búsqueda del placer. Y entonces se está diciendo, y esto es lo que busca ese sistema, que la vida debe vivirse solamente ¿para qué? Para disfrutarla. Ahora, nosotros estamos de acuerdo con eso, pero ellos van un poquito más allá. Ese sistema va más allá. Dice que la vida debe disfrutarse sin importar ninguna consecuencia. Entonces la búsqueda del placer debe ser en el ser humano lo prioritario por encima de lo que los demás piensen. ¿Qué es la consecuencia de esto? Mire, que hay hombres, y eso es increíble, hombres casados que le dicen a la esposa: es que yo necesito disfrutar y tener placer, y entonces por eso veo pornografía, porque no me satisface solamente la relación con usted. Y usted y yo estamos de acuerdo en que la vida debe disfrutarse, pero debe disfrutarse bajo unos límites. No, el sistema del mundo, la matriz del mundo dice: no hay límites. No hay límites. A tal punto que ya estamos llegando a legalmente en algunos países, no hablar de un pedófilo. ¿Usted sabe qué es un pedófilo, cierto? ¿Sí sabe o no sabe? Bueno, una persona que corrompe niños a nivel sexual. Ahora en unos países le están llamando eso se llama relaciones intergeneracionales. Así que un viejo de 50 años puede enamorarse de una niña de 12 años, y eso es una relación intergeneracional. Eso no es pedofilia. El sistema del mundo, la Matrix, y te quiere llevar a convencer que, pues sí, ¿no? Al fin y al cabo es amor, y lo que importa es amor, como dijeron los Beatles. Todo lo que busca el mundo es amor. Pues ¿qué interesa? Si es entre uno de 40 y una niña de 12 años o de 10 añitos, no interesa, porque lo que queremos es la búsqueda del placer. Un sistema, otro sistema, el humanismo. Y entonces, ¿qué es lo que busca el humanismo? Pues establecer al hombre como el centro de lo que se hace, de lo que se piensa, de lo que se dice en el mundo. La posmodernidad, todo el racionalismo, lo que está tratando es de colocar y establecer como el pensamiento normal, que estas cosas, estas supuestas verdades, es lo que deben regir nuestra vida, es lo que deben regir tu vida. Eso es lo que está diciendo. Ese es el sistema, esa es la potestad del aire. Ahora, tú debes ser consciente que cuando aquí dice la potestad del aire, nosotros podemos pensar que eso se refiere solamente a lo espiritual, porque sí, pues es algo espiritual. Pero yo quiero ser consciente, llevarte a ser consciente en algo, y es que nosotros no podemos imaginarnos que este sistema solamente es algo espiritual que no afecta lo material. No podemos pensar de esa manera. Algo antes de seguir adelante. Cuando nosotros decimos acá que hay una potestad, que hay un imperio, implica que hay una organización, un organigrama, hay un jefe, hay un líder, hay unos lugartenientes, hay otros más chiquiticos allá abajo, y hay un ejército tremendo.
Sí, eso existe. Y esa potestad y ese imperio del aire está organizado a tal punto que quiere controlar y gobernar todas las cosas y tiene poder sobre el mundo natural. ¿Cómo así, pastor, que ese imperio de los demonios y toda esa cosa tiene poder sobre el mundo natural? Sí, recuerde que cuando Job perdió a sus hijos y todo eso, no los perdió porque solamente los mataron ladrones o asesinos. Dice que cayó fuego de qué, del cielo y destruyó la casa, y un viento vino y destruyó también otro lugar. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Y el viento y fuego del cielo? ¿Quién controló eso? Así que ahí tienen poder sobre lo que, sobre lo natural. Pero también ellos tienen poder, obviamente, sobre el mundo espiritual. Pero aquí, y eso creo que es lo más claro que tenemos nosotros, sobre el mundo de las ideas. Y ese imperio busca hacer que su concepto, su verdad, se establezca como la realidad para todos. La Matrix. No te están conectando acá, pero sí te están llevando a pensar como ellos quieren que pensemos. Ese es el plan. Y en el mundo de las ideas, entonces la filosofía, el humanismo nuevamente, la posmodernidad, donde por ejemplo se niega que hay una verdad absoluta. No, se niega que haya una realidad moral absoluta. No, se está poniendo hoy día que lo bueno es bueno para mí, pero no necesariamente para ti. Que lo malo es malo para mí, pero no necesariamente malo para ti. Así que nadie puede decir esto es malo, porque no, depende. A usted le parece malo, pero a todos no. Eso es lo que están intentando decirnos. Y cuando se dice así, pues, y eso se vuelve realidad, pues no hay justicia, no hay moral, no hay nada correcto, porque lo que es bueno, pues puede ser bueno para alguien, pero también puede ser malo para ¿quién? Para alguien. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que lleva, escuche, a las personas a dudar de la Biblia. Porque las personas que están afuera y algunos cristianos, entonces dice, la Biblia dice, el ejemplo, no digas mentiras, no se mientan los unos a los otros. Y entonces el cristiano, pero eso es en la Biblia, ¿no? No necesariamente para mí. Es más, pueden haber circunstancias en que yo deba mentir. Y más piadoso todavía, existen mentiras. Eso tiene un nombre, piadosas. Sí, mentiras blancas, piadosas. Y entonces venga, es que la Biblia dice no os mintáis los unos a los otros. Y dice el Salmo 15, quien aunque haya daño en contra suya, no por eso cambia, es decir, no se miente. Pero para el mundo eso es relativo. Y para algunos cristianos también. El mundo de las ideas. ¿Cómo impone su sistema? Mire, la educación. Hoy día están hablando de la liberación de la mente del hombre. Hoy día se habla de eso. Hoy día usted en las redes sociales y en muchos lugares se escucha la emancipación del hombre. ¿Y qué es la emancipación del hombre? Que el hombre hoy, dicen, necesita conocer la información de primera mano para que no sea manipulado ni controlado por los medios de comunicación. Entonces se dice, lo que nos dice RCN es mentira, lo que nos dice Caracol es mentira, lo que nos dice CNN es mentira, lo que nos dice tal medio de comunicación es mentira. Yo necesito poder juzgarlo. La emancipación, la liberación ¿de qué? Del hombre, es lo que están diciendo. Pretende llevarnos a nosotros a que queremos ser libres. El problema es que no están abordando el asunto espiritual. Y entonces todo lo que tú juzgas sin tener en cuenta lo espiritual, todo va a estar juzgado bajo el mismo sistema que tú pretendes liberarte por ti mismo. No me voy a dejar dominar de este discurso de allá de estos medios de comunicación, o de lo que me dicen en la educación, en las universidades, o lo que me dicen, no me voy a dejar, yo soy libre. Y no te das cuenta que ese mundo de las ideas también está allá. El mismo que te está proclamando que vas a ser libre,
ese mismo te está llevando de manera engañosa a estar más imbuido en el mismo sistema. Increíble, ¿no? Pero también el mundo espiritual, el imperio, todo eso que controla, también tiene influencia en el mundo, y esto va a sonar hoy día raro, en el mundo político. ¿Cómo así? Y quiero llevarlo a pensar lo siguiente. Mire, ¿sabe que cuando Satanás tentó al Señor Jesús, le dijo: si usted me adora, se arrodilla y me adora, le voy a dar todos los reinos de este mundo? Y se los mostró. Los reinos de este mundo no solamente es el territorio. En realidad de nada sirve el territorio si usted no tiene el control del territorio. Y para tener el control del territorio usted necesita ser el ¿qué? El rey. Hoy día pues de esos reyes ya no, hoy no cuenta. Usted necesita ser el poderoso, o el presidente, o el primer ministro, o el lo que sea. El mundo, ese imperio también tiene influencia en el mundo político y lo ha usado para sus fines. Y le voy a dar un ejemplo. Hace poco, acá en Colombia, en nuestro país, se aprobó una ley que dice que es prohibido castigar a los hijos físicamente. ¿Sí sabían esa ley? ¿O no lo sabían? Bueno, ya eso es ley de la República de Colombia. Prohibido el castigo físico. Medidas impulsadas por el humanismo, porque eso viene el humanismo, en donde dice que no se debe maltratar a la persona físicamente. Entonces empezó el discurso, bueno, la batalla, no se debe castigar al niño. Eso se volvió ¿qué? Ley. O sea, se usó la política para convertir eso en una realidad. Ahora, ¿qué dice la Biblia frente a eso? Cuando usted va al libro de Proverbios, encuentra no una ni dos, sino varias veces en donde dice la vara, no dice los buenos consejos, dice qué, y no dice la correa. La vara quitará la necedad del corazón del muchacho, dice así. Dice: el padre que a su hijo ama lo corrige, no retiene el castigo de ese hijo, dice así la Biblia. Pero por ley ahora usted, cristiano, no le puede dar un correazo al chino. ¿Qué hacemos? Porque el muchacho lo puede demandar. Mi papá me pidió un juguetazo, y saca la foto y claro, quedó con el moretón. Pues sí, claro. Y se lo quitan y lo pueden echar a usted a la cárcel por ley. Es que hace unos años decían eso, y por allá el discurso de la ONU y de todo eso era: no, a los niños no se les puede pegar, etcétera. Ese era el discurso, pero usted todavía en su casa mandaba. No era ley, no le echaban a la cárcel. Ahora, hermano, ¿sabe qué nos dicen a nosotros los docentes? Que si nosotros vemos que un niño llega con maltrato físico, debemos denunciarlo a las autoridades. Eso es una responsabilidad civil que me corresponde a mí como docente. Ahora, la Biblia también dice que no castigues a tu hijo a tal punto que destruya su alma. Es decir, el castigo tampoco debe ser que no. Pero por ley nos están imponiendo cosas que no son. Por ley se nos está diciendo que la vida humana no comienza en el momento en que se fecunda el óvulo, sino cuando nació. Por eso es que hay aborto, porque es que no estamos matando a un ser humano, estamos matando un tumor ahí, es una cosa ahí, una pelota de células. Eso es lo que dicen, por ley. ¿Sí sabía? Así que ese imperio tiene injerencia ¿en qué? En el mundo político. Fíjese, ahí está, ese es el imperio. Está controlando todo. Y nosotros debemos ser conscientes de eso. Ahora, tercer cosa, el pecado es muerte, el pecado implica muerte, el pecado implica que estamos bajo un sistema. Y en tercer lugar, el pecado implica que hay un rey.
que hay un gobernante. Dice acá, el versículo 2 dice, conforme al príncipe. Porque es que este sistema no es un sistema, una máquina que funciona ahí porque sí, no es un sistema sin voluntad, no es un sistema impersonal, no, hay un enemigo. Y aquí se le llama ¿qué? El príncipe. Y dice acá, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y quién es ese príncipe? Usted sí sabe el nombre. Satanás, ¿sí sabía usted? Este es el enemigo de la humanidad. Y Satanás, mañoso y viejo, ha organizado y orquestado el mundo, el sistema del mundo, para tener esclavizados a los seres humanos, tenerlos engañados, pensando que ellos viven y disfrutan la vida. Y Satanás dice, sí, la estás disfrutando, ajá, pero finalmente vas a morir, porque yo te tengo controlado. Mire, yo pienso en esas personas que toman trago. He escuchado varias veces los argumentos que dan. Uno les dice, ¿usted por qué toma trago? Es que es la manera en que yo me divierto. ¿Viste? Y uno los confronta, venga, pero usted se divierte cuando termina así todo vuelto nada, que eso lo traen a la casa, es terrible, y a veces en esas las peleas y llegan así sangrados, y además se divierte después de que quedó sin plata. Y ellos dicen, sí, pero pues no, es que nos divertimos. Y uno les dice, por lógica, usted debiera pensar que el alcohol es malo, por lógica. Haga cuentas nomás. Es dinero que se pierde. Y si usted se emborracha solo, pues usted se lo emborrachó solo. Pero usted no se emborracha solo. O pues bueno, el que esté despechado, ¿no? Con música de Darío Gómez y toda esa vaina. Pero generalmente eso es ¿en qué? En grupo. Y entonces tengo entendido que eso es, venga, nos gastamos. Entonces este gasta y nos gastamos. Y entonces usted se emborracha solito y además se emborracha a los demás. Y si es jueves y viernes y sábado y este es festivo, domingo, y pues desayunamos con aguardiente, ¿cuánta plata se pierde ahí? Y ese mismo después está diciendo que no tiene para pagar las deudas, pero él dice que se está ¿qué? Divirtiendo. Hombre, pero deje de hacer eso, pues si no tiene, no, pues que así me divierto, es que así es como yo gozo la vida. Y Satanás lo tiene tan engañado que le está llevando a pensar, sí, la estás disfrutando, ¿cierto? Sigue. Y entonces sale la propaganda, que esto es una cosa increíble, sale la propaganda de, vi un carro de esos de cerveza, esos gigantes, que cargan las canastas de cerveza, y decía, aquí cargamos la amistad, creo que decía, o lo que hace amigos. Porque ese es el engaño. Es decir, si yo tengo una costeña o un águila, voy a tener amigos. Quiero tener amigos, así que tengo que comprar ¿qué? Un águila, una costeña. ¿Sí se da cuenta cómo funciona eso? Así está. Y eso lo ha orquestado Satanás hace mucho tiempo. Y él ha venido organizando la historia de la humanidad precisamente para tenerlos a todos engañados. Les he contado a ustedes que yo he pensado que a mis hijos, cuando los tenga, no los voy a mandar a un colegio. ¿Por qué no, pastor? Porque en el colegio, la institución, sea pública o privada, por ley no debe enseñar religión. Debe enseñar historia de las religiones, pero no debe enseñar religión. ¿Sí sabía usted eso? Por ley, un profesor no debiera decir que es cristiano y promulgar su fe, porque el Estado es laico. Por ley. Y como yo sí quiero que mis hijos sean cristianos, pues no los voy a mandar allá. Les enseño yo y la mamá. Entonces les enseño aquí y acá en esta casa es así, pa.
He pensado hacerlo porque olvídese, yo no voy a permitir que mis hijos me les metan cosas en la cabeza, porque solamente fuera que dijeran 2 más 2 es 4, bueno, chévere, vaya, apréndalo. Pero no, es que detrás de eso hay otra cantidad de cosas que se están diciendo. Y el sistema educativo que supuestamente dice libera al hombre de la ignorancia, lo mete en un mundo de ignorancia, en donde niegue que hay una verdad absoluta. Lo mete en un mundo de ignorancia en donde nosotros venimos es de los micos, mijo. Esa es la ciencia verdadera. Esa es la verdad que te va a liberar. Eso es lo que están diciendo. Y están diciéndole, tú puedes escoger tu sexo. No es como tú hayas nacido, porque el sexo o el género creo que es, se construye socialmente. Así que tú eres mujer o tú eres hombre porque te dijeron que eres hombre a nivel ¿qué? Social, pero tú puedes escogerlo. Y eso ha venido organizándose de hace miles de años acá. Y eso es nuestro sistema educativo. ¿Sí sabía? ¿Sí lo sabía, hermano, o no? La Matrix. Y hay un enemigo, Satanás, y entonces él es el gobernante de ese imperio y él es el mayor enemigo que la humanidad tiene. ¿Cuál es su plan? Quitarle la gloria a Dios, destruir la creación de Dios. Por eso quiere alejarnos de Dios, dañarnos, y quiere engañarnos para llevarnos a la destrucción con él. Eso es lo que está haciendo. Dice ahí el versículo: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y uno puede pensar que esos borrachitos que están allá tomándose unas cervecitas, no, pues son buena gente, esa gente, pues se están divirtiendo, pues es inocente. Uno puede pensar eso, pero dice acá que ese espíritu, el espíritu de que de Satanás, demoniado, es el que hace cosas raras, ¿no? El que voltea la cabeza, el que se anda así por el techo, pensamos que eso es un demonio. No necesariamente. Ese está peor que todos. Pero todo el que no está bajo el señorío de Cristo está bajo el señorío de Satanás. Aquí no hay un camino intermedio. O estás allá o estás acá. Y eso es lo que Satanás ha venido organizando. Y entonces, ¿cómo opera en ellos? Mire, de una manera increíble. Uno podía pensar que ese engaño obró en los seres humanos y entonces como que los obliga a hacer, pero la realidad es que no. El mismo ser humano quiere hacer ley, quiere hacer legal las cosas pecaminosas. El hombre participa. Así que así como el Espíritu Santo opera en los creyentes para que venzan el pecado, el espíritu de Satanás, el espíritu del mundo opera en los que no son creyentes para que hagan las cosas al revés. A lo bueno lo llaman malo, a lo malo lo vuelven ley. Ley. Ellos mismos quieren, ellos mismos entendiendo que económicamente están vueltos, nada, no interesa, me sigo emborrachando porque es que yo quiero tener amigos. Ellos saben que la pornografía no es buena, pero no interesa. Prefieren engañarse. No le estoy haciendo mal a nadie. Engaño. En la película de Matrix hay una escena famosísima y es donde, les cuento los nombres, Morfeo, el negro, le ofrece a Neo. Le cuenta la realidad, le dice, hay una Matrix, y finalmente le dice, pero usted es el que escoge salir de ella. Y le da dos píldoras. Le coloca una píldora roja y una píldora azul. Y le dice, si usted quiere salir de la Matrix, escoja la roja. Y ella lo va a despertar. Se va a desconectar de esa Matrix. Pero si no, si le parece que esto es una locura, escoja el azul y simplemente olvidará lo que hablamos hoy y pensará que es un sueño y ya, se olvidará. Hay una salida a la Matrix y es Cristo nuestro Señor Jesús. Amén. Él es la salida a eso.
a este mundo de pecado, de engaño, solamente hay una salida, y es ¿quién? Es Cristo Jesús. Y tú puedes tomar esa decisión. Si tú no eres cristiano, has vivido tu vida engañado. Sí, uy, pastor, yo pensé que era inteligente. Pues sí, pero no tanto. Lo tenían engañado. Y la manera de salir es Cristo Jesús. Acércate a Él. Y vas a desconectarte de ese sistema. Vas a salir del dominio de Satanás. Y vas a descubrir qué es la verdadera vida. Vida biológica y vida espiritual. Y tú que eres cristiano, necesitas también ser consciente de lo que haces, de cuando tú voluntariamente participas en ese mismo engaño, cuando tú, sabiendo las cosas, te haces cómplice. En primer lugar, cuando haces pecado, cuando cometes pecado, cuando lo justificas, cuando no lo reconoces ante Dios y te rindes, ahí estás siendo partícipe ¿de qué? Del engaño. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, querido hermano? En primer lugar, no te dejes engañar. Libera tu mente. Entiende lo que implica el pecado. Un pecado te hace esclavo de Satanás. Un pecado le abre puertas a ese imperio y a ese dominio en tu vida. Y persistir en lo mismo finalmente te va a sacar. Te va a sacar del reino de Dios y te va a llevar al reino de las tinieblas. Así que no cedas al pecado. Así que lucha contra eso. Pero en segundo lugar, la responsabilidad que tú tienes como cristiano es abrirle la mente a todos los demás. Tú eres como ese Morfeo que le muestra a los otros la realidad y le dice: aquí está la pastilla. No es una pastilla, ¿es quién? Es Cristo Jesús. Y usted no le da la opción de: ahora también está la pastilla azul para que se olvide lo que dije. No, usted no le da la opción. Usted le dice: nunca se va a olvidar de lo que le dije yo, y es mejor que se decida por Cristo, porque si no está engañado, completamente engañado. Tú lo vas a sacar de ese engaño y lo vas a llevar a los pies de ¿quién? De Cristo Jesús. Hermano, estos versículos que acabamos de leer, versículo 1 y 2 del capítulo 2 de Efesios, nos muestran cuál es la realidad del mundo, cuál es la realidad del hombre pecador. Está engañado bajo el imperio de Satanás. Y en algún momento nosotros estuvimos allá, pero gracias a nuestro Señor Jesús fuimos libres. Amén. Y hoy tú puedes decir: yo soy libre. Yo soy libre. Realmente libre. Póngase en pie, hermano. Y vamos a orar. Estaba pensando y le decía a mi esposa: voy a hacer en la predicación esa, la escena famosa, ¿no? ¿Sí la vieron? Pero es que no me salió el señor Smith por ahí. Necesitaba un señor Smith para que me disparara ahí. Pero mire, hermano, usted necesita ser libre de esa matriz del pecado. Usted necesita entender que, y mire, de manera sutil, aunque nosotros somos cristianos, se meten cosas en nosotros que no pueden ser. ¿Qué tiene que hacer usted? Mire, ¿por qué insisto tanto? Y acá en la iglesia y en la Biblia usted lo encuentra. Lea la palabra de Dios. ¿Por qué insistimos en eso? Porque ahí es donde usted abre sus ojos a la realidad, a la verdad. Y hay versículos increíbles. Versículos increíbles que te van a colocar de frente contra lo que tú no quieres hacer, contra lo que a ti te disgusta. Pero esa es la verdad. La palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y cuando tú vas a ella y lees, dice aquí que hagamos esto, pero el mundo me dice que hagamos aquello otro. Tú tienes que tomar una decisión: o permanecer en el engaño, o hacer la verdad, salirse de eso. Y es tan sutil esto que se empieza a meter en tu vida y tú no te das cuenta, poco a poco. Poco a poco.
y empieza alejándote de la palabra de Dios. Ya no la quieres leer con la misma asiduidad, con la misma frecuencia. No. Y cuando la lees es como cuando se lee una cosa ahí de rapidez ahí, no por aprender. Y ni siquiera te cuestionas, esto que me está diciendo es verdad, y cómo yo estoy viviendo frente a esto. Ni siquiera te cuestionas eso, y no tomas decisiones radicales en tu vida frente a esas verdades. No las tomas. Y entonces lo que estás haciendo es seguir ¿en qué? En el engaño. Porque es tan sutil que ese sistema se va metiendo poco a poco y tú no te das cuenta. Cuando menos descubres, estás totalmente inmerso en la matriz, en el sistema del mundo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Gracias porque tú nos has liberado. Gracias porque no somos, Señor de los cielos, de aquellos que están engañados. No, un día escuchamos tu voz, salimos del engaño de la oscuridad y estamos ahora ante ti. Gracias, Padre Celestial. Gracias. Gracias porque en algún momento pensábamos que nos sabíamos todo, pero cuando tú llegaste y abriste nuestros ojos, como dice tu palabra, conocimos la verdad y esa nos hizo libres. Te conocimos a ti, Señor, y tú nos hiciste libres. Gracias. Pero ayúdanos a mantener esa libertad. Ayúdanos a no perder eso que tú has ganado por nosotros. Te lo pedimos. Y mira, oramos por aquellos que están en ese engaño, familiares de nosotros, amigos, el mundo que está engañado, Padre Celestial. Muchas personas están engañadas por Satanás y por ese sistema, esa corriente del mundo que los tiene ahí envueltos, pensando que como viven es lo correcto, pensando que como actúan es como debe ser, que ese concepto de justicia que dice el mundo es la verdad. Oramos por ellos, ten misericordia y abre sus ojos, Señor, por favor. Abre sus ojos, Padre Celestial. Te lo suplicamos, Señor de los cielos. Te lo suplicamos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén.